Muy buenas, licenciado Enrique de Jesús. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre las víctimas en el proceso penal. Después de analizar el Código Procesal Penal Dominicano, específicamente los artículos 83, 166, 167, así como los artículos 226 al 237. Aquí en el Código Procesal Penal establece como víctima o considera como víctima al ofendido directamente por hecho punible, al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o adoptivo, pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, a los herederos en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte directa del ofendido. Llevar esos artículos a la realidad nos daremos cuenta de la gran problemática que tiene nuestro país en los procedimientos penales. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos no implementan los procesos como lo establece el Código Procesal Penal el 100%, y por tal razón es que surge la teoría del árbol envenenado. ¿Por qué lo digo? Sabemos que el fiscal es quien está a cargo de la investigación como lo establece el Código Procesal Penal, pero son los oficiales policiales que realizan las diligencias de investigaciones. Esos oficiales que en realidad no todos tienen la preparación investigativa ni la capacidad para realizar una investigación objetiva, pero también existen muchos fiscales que son muy buenos en la teoría, pero en la práctica son lo contrario a la hora de realizar una investigación de campo objetiva y profesional. En los 14 años que trabajé como investigador de la Procuraduría General de la República en diferentes áreas investigativas, me di cuenta que para trabajar en el área penal tiene que gustarte, tiene que vivirlo, no estar en un lugar por comodidades que te puede ofrecer un amigo o conocido. Los fiscales y los oficiales investigadores, para que puedan realizar un buen trabajo en sus funciones investigativas, debe de gustarle todo lo concerniente con las investigaciones, cosa que no pasa en la mayoría de los casos en nuestro país. Si nos damos cuenta, todos los casos que están quedando impunes por la mala elaboración de los expedientes, y a eso también se le puede atribuir tales investigadores como a los oficiales investigadores. Podemos decir que muchos de los casos están mal elaborados por la inactitud de los fiscales investigadores y los oficiales investigadores. En el caso que una o varias personas estén o son sospechosas de un delito o un crimen, el Código Procesal Penal es muy claro en sus procedimientos. Este viene siendo como una guía para el proceso. Podemos decir que es como un GPS del proceso penal que te muestra la ruta a seguir y cómo debes seguirla. Lo que haga el fiscal investigador como sus oficiales investigadores fuera de esa ruta, es decir, de ese marco legal, se considerará ilegal. Usted como fiscal investigador sabrá que el abogado de la defensa aplicará la teoría del árbol envenenado, como lo establece el artículo 166, legalidad de la prueba. Los elementos de prueba solo pueden ser valorados si han sido obtenidos por un medio lícito, es decir, de la manera legal y conforme a las disposiciones de este código. Es decir, que si el fiscal a través de sus investigadores no obtienen las pruebas por un medio lícito y conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, ahí entra otra vez lo que es la teoría del árbol envenenado. El procedimiento no sirve. Estas pruebas serán excluidas como lo establece el código en su artículo 167, que habla de la exclusión probatoria y dice que no puede ser apreciada para fundar una decisión judicial
ni utilizada como presupuesto de ella. La prueba recogida como inobservancia de las formas y condiciones que apliquen violación de derechos y garantías de imputados previsto en la Constitución de la República, los tratados internacionales y este código, tampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean consecuencia directa de ellas, salvo si se ha podido obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado. Asimismo, no pueden ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que impidan el ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los derechos del Ministerio Público, salvo que el derecho haya sido convalidado. El fiscal no gana nada a la hora de que el juez le imponga una medida de coerción a un imputado y que después que se desarrolle el proceso, el juez se vea en la obligación de dejar en libertad al imputado porque el proceso fue mal investigado. Aunque el juez se dé cuenta que el imputado puede ser culpable de los cargos que se le imputan, tendrá que dejarlo en libertad por la mala elaboración del expediente. En muchos casos, por las malas investigaciones realizadas, aprecian a la persona que no tienen nada que ver con el delito o crimen imputado. En conclusión, los más afectados en los procesos son las víctimas. El juez, el fiscal o el oficial investigador no son los afectados. Ese es su trabajo y la ciudadanía le paga por ese trabajo realizado. Pero la víctima es la única que pierde. Pierde por ser víctima de un delito o crimen. Pierde porque tiene que poner un abogado. Pierde tiempo por estar siempre en las audiencias. Pierde tiempo, dinero en vano. Pierde por todos por culpa de un fiscal o oficial investigador que no realizan su trabajo como deben hacerlo. Eso da vergüenza, ya que contamos con un código procesal penal que es, como le dije anteriormente, es como un GPS, es una guía que te va dirigiendo, te va diciendo cómo debe de llevar el procedimiento, pero por ello no hacer su trabajo como debe hacer, no tomar el tiempo necesario para hacer el trabajo como debe de hacerlo y como lo establece el Código Procesal Penal, no lo hacen. Eso es una irresponsabilidad de esos oficiales, de esos fiscales investigadores. Si no pueden hacer el trabajo, denle el espacio a otras personas para que puedan desarrollarse y hacer un buen trabajo como lo establece el Código Procesal Penal. Mi nombre es licenciado Enrique de Jesús y hasta aquí les voy a dejar este video. Si les gustó, comparte y cualquier comentario lo pueden dejar en la de comentarios. Muy buenas, que pasen buenas y para adelante.